Shalom, buenas a todos, a todas. Y hoy tenemos una nueva reflexión, meditando, reflexionando en la palabra. Y el pasaje es sobre la visión del lienzo que descendía, que era bajado a la tierra. Y este pasaje lo leí el sábado en la mañana. Y no de la forma que lo estaba leyendo, que no estaba manteniendo un orden de lectura, que es el que llevo, sino que abrí la Biblia y salió este pasaje. Y me quedé reflexionando con la ayuda del Señor en este pasaje. Y comienzo leyendo del capítulo 10, que el contexto es Pedro y Cornelio, hasta el versículo del 1 al 20. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel del Señor entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Versículo 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él, la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16, esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y bueno, primeramente vamos a analizar esta porción de la palabra. Y bueno, vemos cómo el Espíritu le habla a Pedro y le da una orden, y es: levántate. Luego le dice: desciende y no dudes. Y luego la confirmación es porque dice: el Señor, yo los he enviado. Hay una conexión, una confirmación, porque estos 3 hombres venían con un mensaje. Las instrucciones que le dio un ángel del Señor a Cornelio.
que Pedro le dirá lo que es necesario que haga. Luego vemos más adelante cómo en el versículo 11-14 se confirma esta palabra y dice que seas salvo tú y tu casa. 3 veces escuchó la voz del Señor hablando, ordenando, confirmando sobre el tema, sobre la visión que había tenido, donde le dice que lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Hemos oído como Pedro le dice al Señor que ninguna cosa común e inmunda él ha comido jamás. Y vamos avanzando y les voy a leer el versículo 28, que viene del mismo contexto, y dice: y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está la respuesta de la visión que había tenido. Y luego el mensaje que esperaban está a partir del versículo 34, que está hablando del Señor y del Evangelio. Y continúa hablando del Señor, y cayó sobre todos los que oían la palabra el don del Espíritu Santo. Al escuchar todo lo que el Señor hizo, recibieron el Espíritu Santo, la Rúa HaKodesh. Y les leo a partir del versículo 44, 10:44 al 48, que habla sobre esta cita que les dije anteriormente, y dice, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fueron bautizados con el Espíritu Santo Ruach HaKodesh y recibieron también el bautismo en el agua. Y bueno, la reflexión es de que en la visión no se habla de que se comiera cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Aquí el apóstol Pablo estaba perplejo en lo que significaría la visión. Y la respuesta de esta visión es que no llame a ningún hombre común o inmundo. Luego, más adelante, tuvo que contarle a los de la circuncisión porque como que él entraba y comía y estaba con ellos, con los gentiles, con los incircuncisos. Ellos eso no lo concebían. Y bueno, la conclusión, meditando en la palabra de esta reflexión, es que el tema del lienzo que bajaba no habla directamente, como dice aquí que mata y come, no habla de comida, sino que a ningún hombre llame común o inmundo. Esta es una de las ideas. Y Cornelio y toda su casa, los que fueron a buscar a Pedro, ellos eran los gentiles, a los que no se les llamaría común o inmundo. Los creyentes de la circuncisión, los creyentes en Yeshua, entendieron
y glorificaron al Eterno. El apóstol Pedro fue llamado, no replicó, obedeció y en verdad comprendió que el Eterno no hace acepción de personas. Es importante que leamos los contextos en las Escrituras. Que el Señor nos ayude para poder comprender su palabra, que nos revele su contenido más allá de nuestro entendimiento, que nos dé de su sabiduría, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Gloria al Señor. Aleluya. Le doy las gracias al Señor por una palabra más, por una reflexión más. Le doy gracias por este tiempo que he podido tener. Gracias, Señor. Y bueno, espero que este meditar de la palabra, esta reflexión, les haya sido de bendición. Gracias a ustedes. Shalom.